Ok, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este primer webinar que hace parte del Metro Exchange Series que está iniciado por el International Metropolitan Fellowship. En el día de hoy tenemos como invitado a Alejandro Colia, que Alejandro es un miembro activo del International Metropolitan Fellowship del capítulo de Latinoamérica. Quisiera empezar esta presentación comentándoles un poco. El International Metropolitan Fellowship es una comunidad internacional con 218 miembros con presencia en 49 países. Y aquí estamos centrados en promover, difundir el conocimiento sobre el fenómeno metropolitano y su gestión. Es una comunidad multicultural e interdisciplinaria que incluye y apoya los sectores de gobierno, el sector académico, profesionales. Nuestros miembros tienen como objetivo la transformación de la dinámica metropolitana para el desarrollo sostenible y el equilibrio entre la eficiencia, la equidad y el ambiente, a través del proceso permanente del intercambio de ideas y experiencias. En el día de hoy, pues Alejandro Colia es de Argentina y actualmente actúa como director ejecutivo de Global and Local. Es politólogo, especialista en resolución de conflictos, procesos colaborativos y de participación ciudadana. También es exsecretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos de Argentina. Entonces, pues bienvenidos. Nosotros vamos a iniciar con una pequeña introducción sobre gobernanza metropolitana, que son 5 minutos de intervención de Pedro Ortiz. Pedro Ortiz es un consultor internacional muy reconocido y pues ha liderado a nivel global toda esta nueva disciplina para la planificación metropolitana. Y pues a continuación, después de Pedro, pues Alejandro nos hará su presentación sobre la institucionalidad en Latinoamérica y los desafíos sobre el gobierno metropolitano. Entonces, bienvenidos a todos y pues, por favor, Pedro, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Milena. Estoy encantado de estar aquí con vosotros y de la iniciativa esta de estas reuniones en petit comité, con lo cual tenemos ocasión todos de hablar y de intercambiar. Yo no he hablado antes con Alejandro y por lo tanto, Alejandro, no sé lo que vas a decir, lo cual me parece mucho más interesante que tener preparado ahí un show donde uno baila al son del otro y viceversa, ¿no? Vas a hablar de la institucionalidad latinoamericana, pero yo querría decir, bueno, lo que pienso y espero que coincidamos. Y si no coincidamos, también estupendo, porque así podremos debatir y eso es el principio de la dialéctica hegeliana. De esa discrepancia aparece una nueva síntesis y un nuevo paso de conocimiento, ¿no? Vamos, para mí las metrópolis no tienen nada que ver con las ciudades. Y eso es ya una equivocación que hacen muchos profesionales que saben de ciudades y creen que una metrópolis es una ciudad grande, ¿no? Y la gestión metropolitana, la gobernanza metropolitana, más que ser una reproducción o una variación o una reinterpretación de la gestión urbana, se identifica mucho más por su tamaño, su complejidad, con la gestión de los países. Y de hecho, la gobernanza metropolitana, más que ser una reproducción o una variación o una... Veo que hay, Milena, veo que hay no solo un retraso importante en la voz, sino que hay un eco y me estoy escuchando a mí mismo con 30 segundos de retraso. A ver si eso se pudiera resolver apagando tu propio micrófono a lo mejor. Sí. Bien, entonces, la gestión metropolitana se tiene que parecer más a la de los países que a la de las ciudades, ¿no? En estos momentos no tenemos conciencia de eso, porque claro, la metrópolis es muy moderna, solo tiene 70 años, me habéis oído decir muchas veces que en la historia de la humanidad solo había 3 ciudades de 700.000 habitantes y ahora hay 500
de más de 1 millón. O sea, hemos pasado de 3 a 500 y eso es un fenómeno totalmente nuevo que no tenemos todavía estudiado. Y por lo tanto, estamos dando palos de ciego en este tema de la institucionalidad de la gobernanza en las metrópolis. Pero si hay que asemejarse a algo, hay que asemejarse más a los países que a las ciudades. Y de hecho, las metrópolis, desde el punto de vista económico, pues tienen mayor productividad, producto interior bruto, mayor PIB que muchos países, y no me voy a extender en eso, porque ya conocéis las tesis, ¿no? Por lo tanto, más que buscar una identidad, más que intentar reinventar los sistemas administrativos metropolitanos, que la administración existe desde hace 5.000 años, porque los sumerios ya tenían una estructura administrativa para gobernar sus ciudades-estado, ¿no? Más que intentar reinventar, lo que hay es que saber verdaderamente cuáles son esas alternativas, que no son muchas, en los países no hay más que 3, la unitario, lo confederal y lo federal, y no intentar inventarse 35.000, que es lo que muchos profesionales están haciendo. Y desde luego, estas 3 alternativas, ninguna de ellas es una mesa redonda donde se sientan los alcaldes a cada uno contar de qué color quieren pintar sus paradas de autobús, ¿no? Entonces, sin embargo, esa solución de que los alcaldes se pongan alrededor de una mesa y se cuenten sus cuitas y sus problemas, es la solución que se está adoptando en muchos países que, claro, no se atreven verdaderamente a coger el toro por los cuernos. Entonces, el gobierno central no quiere que haya un poder metropolitano porque es demasiado fuerte para el equilibrio político interno. No quiere tampoco asumir la responsabilidad de la gestión metropolitana porque le cuesta dinero y las cosas que van mal, al final la culpa es del gobierno central. Y entonces al final la solución, y yo lo estoy viendo en Buenos Aires, lo estoy viendo en Bogotá, lo estoy viendo en muchos sitios, es, no, reuniros, poneros alrededor de una mesa, hablar de vuestros temas y a ver qué es lo que encontráis como solución. Municipios que más no tienen ni competencias ni presupuesto para hacer frente a los grandes temas metropolitanos, que son temas de carácter nacional, etcétera, etcétera. Entonces, no estoy de acuerdo contigo, Alejandro, pero si no lo estamos, tenemos mucho que hablar y tras una síntesis que sea una superación de nosotros mismos. Y con esto voy a escuchar con muchísimo interés tu intervención y encantado de estar aquí con vosotros. Un abrazo. Bueno, primero que nada, gracias Pedro, gracias Milena por la posibilidad al International Metropolitan Fellowship. Con Milena estamos conversando sobre cómo apuntalar el capítulo de América Latina y esto tiene que ver un poco con ese objetivo. Me sonreía un poco mientras Pedro estaba comentando porque yo coincido bastante con esa visión y justo iba a empezar las primeras palabras mencionando ese equívoco que muchas veces ocurre. Yo vengo de la ciencia política, así que el tema de institucionalidad lo he estudiado, pero hay un equívoco claramente, digamos, respecto a cómo entender lo metropolitano. Y para mí, digamos, ya hay muchas definiciones sobre lo metropolitano, sobre las metrópolis, las áreas metropolitanas, pero quería ir a una definición un poco más pragmática o entenderlo de manera más pragmática, pensando también en América Latina y esta dificultad que a veces tenemos de ser más pragmáticos a la hora de resolver problemas y nos enroscamos, por eso decía esto del laberinto, ¿no? Que muchas veces nos encontramos atrapados. Y hoy se está poniendo en moda, digamos, la idea de la ciudad de los 15 minutos, y eso tal vez es una de las dificultades que Pedro tú mencionabas respecto a, bueno, esta mirada micro o excesivamente micro nano de una ciudad. Y por otro lado, el rol de los estados nacionales, por lo menos en América Latina, ¿no es cierto?, que siempre aparecen como, sobre todo en nuestros sistemas presidencialistas, como los que supuestamente vienen a resolver los problemas estructurales, macroeconómicos, financieros de nuestros países. Sin embargo, me parece que es interesante, digo, este abordaje de lo metropolitano, porque es en el territorio de lo metropolitano donde se pueden generar las condiciones para un crecimiento económico que rompa con los ciclos de crisis macroeconómicas latinoamericanas y que permitan o hagan viable la idea, aunque discutible, de la ciudad de los 15 minutos en contextos como los de América Latina, donde las desigualdades estructurales son
van en aumento, y la posibilidad de accesibilidad de los ciudadanos a un montón de servicios está siendo cada vez más reducida. Entonces hablar de la ciudad de los 15 minutos parece más bien algo de ciencia ficción que una respuesta a la realidad, y por eso me parece que hablar de gobernanza metropolitana en América Latina es oportuno y es imperante hacerlo, porque permite justamente la posibilidad del crecimiento, la reducción de las desigualdades y buscar mayor equidad en el desarrollo territorial. Entonces, claramente lo metropolitano no es bajo ningún punto de vista lo urbano, se puede parecer más a esa dimensión o dinámica de lo nacional. Sin embargo, me parece que en América Latina se han adoptado linealmente estructuras de nivel nacional o concebidas de nivel nacional en lo metropolitano, y eso ha generado cierto nivel de atrofia o bloqueos en el sistema. Voy a compartir pantalla simplemente a los fines de enunciar algunas ideas y poder reflejarlas mejor para que las puedan ver en la pantalla. Bueno, lo primero es estas 3 preguntas que yo me hago, en este tiempo de estudio y análisis de la gobernanza metropolitana en América Latina. Lo primero es por qué es imperativo, ¿no es cierto?, que las áreas metropolitanas de América Latina tengan o existan allí o adopten algún tipo o grado de gobernanza e institucionalidad. El segundo interrogante es qué está obstaculizando, ¿no?, el desarrollo de esquemas de gobernanza metropolitana en América Latina. Y por último es cómo resolver esas deficiencias, ineficiencias, déficit de institucionalidad metropolitana. Y por último, el dilema de, bueno, cómo salir del laberinto, o si es posible salir del laberinto en el que nos encontramos. Y lo primero que se me viene a la hora de pensar, bueno, ¿por qué es imperativo hacerlo? Y haciendo un análisis transversal de diferentes áreas metropolitanas de América Latina, acá no voy a ahondar en cada una de ellas, pero sí haciendo consideraciones generales y que para mí son muy significativas y muy propias de América Latina, aunque seguramente vamos a coincidir que muchas de estas cuestiones están también en otros países, en otras regiones del mundo. Lo primero a mencionar es algunos datos más cuantitativos que muchos de nosotros conocemos y entiendo que muchos de quienes están escuchando conocen, pero bueno, básicamente existen 40 áreas metropolitanas de más de 2 millones de habitantes en América Latina. Eso representa el 40% de la población de la región. Y como decía Pedro, muchas de estas áreas metropolitanas hacen un aporte sustancial al PBI nacional. El caso paradigmático de Buenos Aires, donde yo vivo, que aporta el 80% al PBI nacional, con todos los condicionantes que eso tiene. Pero también pensando en la región metropolitana de Santiago de Chile, que aporta el 48%, la Lima metropolitana el 45%, y pensando ya en menores dimensión de aporte al PBI, pero si globalmente lo miramos, por ejemplo en Brasil, el área metropolitana de Sao Paulo, de Río, de Horizonte y de Porto Alegre aportan en total entre las 4 casi el 70% del PBI de Brasil. En México, el Valle de México, Monterrey y Guadalajara, casi el 60% del PBI nacional de México, y en el caso de Colombia, entre Bogotá y el Valle de Aburrá, casi el 42-45% del PBI. Entonces es necesario, es inevitable que empecemos a pensar, quienes estamos en América Latina, con el apoyo de quienes tienen la experiencia de haber desarrollado esquemas de gobernanza metropolitana, empecemos a pensar cómo ir resolviendo, o de qué manera ir resolviendo estas cuestiones, porque esta dinámica y esta realidad, este contexto de América Latina lo requiere. Algunas externalidades negativas que yo observo en el caso de América Latina, al haber una carencia, ¿no?, de esquemas de gobernanza metropolitana. ¿Cuáles son los efectos negativos que tiene en nuestras áreas metropolitanas la inexistencia de un sistema de gobernanza, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas cuestiones, las cuestiones no resueltas, ¿no?, que terminan impactando de algún modo en el área metropolitana y en las condiciones de vida de quienes las habitan, y también en las condiciones de vida de
de todo el país, porque como veíamos recién, lo que ocurre en áreas metropolitanas tiene un impacto muy fuerte en su zona geográfica adyacente y de todo el país. Y la primera externalidad negativa es la productividad y competitividad. En la medida que no haya un esquema de gobernanza metropolitana, ese aporte que se hace al PBI nacional va a tener ineficiencias en la gestión, en la administración, los recursos estratégicos que tienen las áreas metropolitanas en sus territorios, las competencias diferenciadas, la falta de aprovechamiento de esas competencias específicas que tienen, económicas, que muchas veces existen en nuestras áreas metropolitanas, y entonces a la falta de toma de decisiones lo que puede ocurrir es disminución de la competitividad y disminución de la productividad, impactando en esto que yo decía, que es el impacto macroeconómico también que generan las áreas metropolitanas a nivel nacional. Por supuesto, las externalidades negativas ambientales, todas estas externalidades están estudiadas, analizadas, no las estoy, digamos, inventando yo, simplemente estoy tratando de, ¿no?, entender de qué manera esto se amplifica en nuestra región. Y entonces, los impactos ambientales cada vez los estamos viendo más en términos de contaminación por las deficiencias de la gobernanza, o por la inexistencia de la gobernanza metropolitana, sobre todo en el tema de transporte, uso del suelo y la administración o la gestión de las cuencas hídricas en las áreas metropolitanas de América Latina. Por otro lado, ya lo mencioné, pero lo vuelvo a reforzar, esta idea de que ante ausencia de gobernanza metropolitana, mayores niveles de desigualdad estructural y pobreza, lo vemos en muchas de las imágenes satelitales, aéreas, espaciales, y si uno recorre nuestras áreas metropolitanas se va a encontrar con estos contrastes, especialmente de desigualdad, pero una ampliación de la pobreza estructural a medida que van pasando los años y esta institucionalidad no se construye. La otra externalidad negativa es la fragmentación del territorio, es decir, la pérdida de unidad territorial, la división, lo que se llama la balcanización del territorio, que aumenta los niveles de desigualdad, que aumenta los niveles de impacto ambiental, una expansión descontrolada al no haber una planificación estratégica y de ordenamiento del territorio, la expansión es descontrolada. Y por último, que me parece muy importante también, y muchas veces no se lo toma en consideración, pero sí, digamos, uno podría hacer una lectura interesante desde ese punto de vista, es la percepción que los ciudadanos metropolitanos, o los ciudadanos que viven en las áreas metropolitanas, tienen respecto a su calidad de vida versus, ¿no es cierto?, esas externalidades negativas que impactan en su vida cotidiana, ¿cierto? Y ahí aparece esta idea de, bueno, ¿qué no tan próximo es el área metropolitana para quien la vive, para quienes la viven, ¿cierto? ¿Cómo me afecta a mí, digamos, que no existan, digamos, sistemas de gobernanza metropolitana en nuestros países de América Latina? Y esto lo vemos plasmado en estas externalidades. Bueno, quiero pasar a los obstáculos que yo identifico como patrones, ¿no? En base al análisis de lo que está ocurriendo en algunas áreas metropolitanas de América Latina, analizando Buenos Aires, Santiago de Chile, Sao Paulo, Quito, Belo Horizonte, Lima, el Valle de Aburrá, Bogotá, el Valle de México, Guadalajara, El Salvador, bueno, algunos de los que estoy poniendo un poco la mirada, la observación, para entender, y en términos de patrones, qué es lo que está pasando y por qué, digamos, tantos obstáculos a la hora de pensar, ¿no es cierto?, la posibilidad de la gobernanza metropolitana como una forma de resolver problemas que no se resuelven desde lo urbano y que posiblemente no se resuelvan desde el ámbito del gobierno nacional, aunque sí requiere la amalgama de todos estos tres, ¿no?, componentes. El primer obstáculo es el político, y Pedro, digamos, ahí muchas veces escuchándote es uno de los principales obstáculos que vos mencionas reiteradamente, pero quiero hacer énfasis sobre América Latina, ¿no es cierto? Y el primer obstáculo político de América Latina es su volatilidad. Tenemos un alto nivel de volatilidad política,
por los permanentes niveles de cambio, de falta de acuerdos estructurales, de cambios radicales en el sistema político, de reformas, digo, que no duran el suficiente tiempo para que nuestros territorios se adapten, y esa volatilidad impide que haya acuerdos a nivel metropolitano. Los niveles de desconfianza son muy altos entre los diferentes sectores políticos y en los diferentes actores de las áreas, actores políticos de las áreas metropolitanas, y esto claramente incide significativamente en la posibilidad del desarrollo de una institucionalidad metropolitana, de la posibilidad de una gestión de lo metropolitano. O sea, los altos niveles de desconfianza muy estudiados en América Latina respecto a la desconfianza política y a la calidad institucional, ¿no es cierto? Bueno, otro elemento político es, aunque sea paradójico, ¿no es cierto? Porque uno podría pensar que la desconfianza tiene que ver con la falta de alineamiento político por parte de actores, sin embargo, encontramos ejemplos, y yo voy a traer el ejemplo de Argentina. Entre el 2015 y el 2019 hubo alineamiento político entre el gobierno nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, inclusive con algunos municipios de la provincia de Buenos Aires que forman parte del área metropolitana, y sin embargo ese alineamiento no fue suficiente para construir unos primeros pasos de gobernanza metropolitana en Buenos Aires. O sea que el alineamiento no necesariamente sea una ventaja, sino muchas veces es un obstáculo por las propias desconfianzas internas. Entonces, la desconfianza política entre adversarios políticos, pero también la desconfianza política entre pares de un mismo sector político. Los desincentivos, ¿no es cierto?, propios de pensamientos únicos o pensamientos del mejor solo, ¿no es cierto?, que acompañado con otros, trabajando en conjunto y coordinadamente. Eso tiene que ver también con muchas historias autorreferenciales de muchos de nuestros dirigentes políticos en América Latina, que creen que ellos tienen la clave, la llave de cómo resolver los problemas, y esas historias autorreferenciales y esos desincentivos hacen que sea muy difícil construir acuerdos. Como decía antes, la balcanización, esta idea de que en muchos casos desde los gobiernos centrales se intenta fragmentar el área metropolitana para generar control político, porque como muchas de nuestras áreas metropolitanas tienen un nivel de concentración poblacional, eso implica padrones electorales concentrados en un mismo territorio, y en muchos de nuestros países ganar las elecciones nacionales en las áreas metropolitanas implica ser presidente de la nación. Entonces eso hace que me parece también sea un elemento importante a la hora de obstaculizar las posibilidades de la gobernanza metropolitana. Por supuesto, la incapacidad de cesión de poder o de estructuras, la existencia de free riders en la política latinoamericana, que genera desincentivos para aquellos que, ¿no es cierto?, producen más y consumen menos. Estos free riders de la política pueden ser municipios o algunos actores o sectores públicos o privados del área metropolitana que consumen más de lo que producen, y eso genera desincentivos para el resto de los actores dentro del área metropolitana. Esto también es algo muy característico de América Latina. Y por último, digo, esto que Pedro recién decía, ¿no?, este conjunto de alcaldes reuniéndose y deliberando, que en muchos casos, cuando analizamos casos de institucionalidad metropolitana, gobernanza metropolitana en algunos de nuestros países, vemos que ese poder de veto que pueden tener sentados todos en una misma mesa, levantando una mano y vetando la posibilidad del avance hacia un plan estratégico, el desarrollo de un sistema de transporte, o un sistema de gestión hídrica, esa equidad en la representación, digamos, y el poder de veto pueden ser un obstáculo que surge de la política, de las desconfianzas y esa idea de free riders que muchas veces tienen nuestros gobernantes.
los otros obstáculos tienen que ver con los componentes socioeconómicos territoriales, digamos, en América Latina, en las áreas metropolitanas de América Latina. Altos niveles de dependencia de las áreas metropolitanas del gobierno central, que puede ser algo a favor o algo en contra. Digo obstáculos en el sentido de que pueden generar bloqueos o imposibilidad de diálogo, disfuncionalidades, o sea, problemas recurrentes, problemas permanentes, problemas perversos, le llamo yo, porque son problemas que no terminan, digo, no pueden unificarse en un mismo criterio de coordinación. Bueno, por supuesto, las desigualdades y las asimetrías dentro del mismo territorio muchas veces son un obstáculo que dificultan la posibilidad de construcción de gobernanza. Los cuellos de botella respecto a la recaudación, a las inversiones, a los gastos y cómo, ¿cierto?, generar un sistema financiero metropolitano que logre empujar hacia arriba y no empujar hacia abajo. Y en el caso de América Latina me parece que la carencia de infraestructura crítica es un obstáculo, pero a su vez debería ser un desafío para poder avanzar hacia esquemas de gobernanza metropolitana. La única manera de pensar que se pueda avanzar y crecimiento en las áreas metropolitanas es que haya un acuerdo sobre, bueno, cuál va a ser la infraestructura crítica que se va a construir, y eso solo se puede hacer desde un esquema desde la visión metropolitana, ¿cierto? Y por último, los obstáculos institucionales, esto que llamamos en ciencia política el gobierno y la administración, ¿cierto? El primero es la fragmentación administrativa, la cantidad de unidades gubernamentales territoriales que tienen competencias compartidas, solapadas, exclusivas, que hacen que muchas veces sea muy difícil gestionar y administrar el área metropolitana porque hay choques de competencias, hay sistemas políticos que otorgan mucha autonomía a ciertas unidades territoriales, y eso hace que como decía antes, la posibilidad de cesión de cierto nivel de poder autonómico esté bloqueada. Hay mucha segmentación tecnocrática en muchas de nuestras áreas metropolitanas, compartimentos estancos, tanto en los municipios como a nivel nacional. Todos esos compartimentos estancos hacen que por lo menos sea difícil pensar un sistema metropolitano de gobernanza. Muchas veces hay ausencia u obsolencia de los marcos jurídicos. Hay muchos casos, ejemplos, ¿no es cierto?, en América Latina, de normativa que trata de instituir, ¿no es cierto?, áreas metropolitanas. Sin embargo, no necesariamente esas normativas se adecúan a las realidades y suelen ser bastante más obsoletas de lo que intentan, digamos, resolver, ¿no es cierto? Y muchas veces intentan resolver algo y lo que terminan haciendo es complejizando la posibilidad de resolución de los problemas metropolitanos. Y por último, los mecanismos de toma de decisiones poco claros, obsoletos, deficientes, que existen, digamos, dentro de los esquemas, digamos, que se piensa a la hora de desarrollar gobernanza metropolitana en América Latina, y eso está muy vinculado, la capacidad o incapacidad de toma de decisiones, con los obstáculos políticos que mencionaba. Inicié con los obstáculos políticos porque me parece que esa es una de las claves a la hora de pensar lo metropolitano en América Latina, ¿cierto? No está exento que en otras partes del mundo sea igual, pero me parece que en América Latina, por estas cuestiones que yo mencionaba, este elemento es central. Y no me quiero ir de hablar de gobernanza, pero me parece que el componente político tiene casi, diría, un 80% de influencia sobre qué se está pudiendo hacer y qué no se puede hacer, y por qué se generan tantos problemas, digamos, en nuestra región. Bueno, yo creo que hay muchos avances, aunque sean muy parciales en la región, algunas cosas que uno puede observar
con optimismo positivas, pero algunas que me parece que están retroalimentando los obstáculos y las externalidades negativas. Y a partir de esas experiencias, ¿no es cierto?, poder analizar, ir analizando juntos, bueno, qué está pasando en la región y específicamente tomando algunos casos para poder observar, ¿no es cierto? Y me parece que un elemento clave es que puede ser una oportunidad, pero también puede ser un problema, que muchas de estas estructuras de gobernanza metropolitana que se están desarrollando son producto de contextos de conflictividad, de necesidades puntuales, de problemas no resueltos, de riesgos de continuar con el statu quo, o de la aversión al riesgo que tienen muchos de nuestros políticos, y entonces se empiezan a construir institucionalidad metropolitana sin detenerse demasiado a pensar qué es lo que requiere el contexto, qué es lo que requiere este territorio metropolitano, cuáles son las problemáticas reales, cuáles son los sistemas que hay que abordar desde una gobernanza metropolitana eficiente y eficaz, ¿no es cierto? Entonces, esa aversión al riesgo, esa necesidad de hacer algo porque estamos en medio de un conflicto, creo que hace que muchas veces, digamos, estos esquemas de gobernanza metropolitana en América Latina no funcionen. Más allá de los condicionantes que Pedro mencionaba al inicio, que tienen que ver con la configuración política, los sistemas políticos y de gobierno de nuestros países, unitarios y federales, básicamente en América Latina, con un alto componente de países federales en América Latina muy concentrados, lo que hace aún más complejo pensar en gobernanza metropolitana, ¿no es cierto? Yo estoy pensando en América Latina tenemos, digo, un número importante de sistemas de países con sistemas federales, y esto hace más compleja la posibilidad de diseñar estrategias de gobernanza metropolitana. Quiero, digamos, repasar rápido algunos casos o poder, digamos, revisar de algún modo algunos casos para poder entender qué está pasando en América Latina. Tal vez lo hago rápido, pero para poder ir configurando algunas ideas. Yendo a Quito, ¿no es cierto?, tenemos una jurisdicción de distrito metropolitano, una suerte de gobierno supramunicipal, producto de una readecuación institucional, ¿no es cierto?, que pasa a ser un municipio que es prestador, y administrador y proveedor de servicios, a un promotor del desarrollo económico, pensándolo en términos de readecuación institucional, que a su vez hace una desconcentración de la gestión metropolitana en administraciones zonales. Hay una ley, como decíamos, mucha normativa en América Latina, una ley de régimen para el Distrito Metropolitano de Quito. Hago esta disquisición respecto a la normativa, tal vez por mi vicio profesional, pero también por haber estado muchos años en la administración pública, lidiando y siendo político con cargo de lidiando con la cantidad de leyes y normas que es muy difícil gestionar. Creo que esa normativa vinculada con lo metropolitano en América Latina, que a veces hace estructuras muy rígidas que luego no permiten, ¿no es cierto?, la flexibilidad necesaria para gestionar la complejidad. Bueno, y pensar Quito, digamos, a mí, digo, digamos, el dilema que a mí me planteaba la situación de Quito es cómo un municipio se transforma en un área, una administración municipal se transforma en área metropolitana y luego empieza a descentralizar, ¿no es cierto? Este loop que me parece que ocurre en Quito y que observamos, muchas de esas externalidades negativas que hablábamos, las observamos patente en esta situación del Distrito Metropolitano de Quito, porque se readecuó una institucionalidad sin generar institucionalidad y sin generar sistema de gobernanza. O sea, se genera una nueva institucionalidad adecuando a la municipal. Y esto que decía Pedro, no podemos adecuar la gestión municipal y transformarla en metropolitana, porque son dos cosas diferentes, ¿cierto? Y me parece que ahí hay uno de los déficits que tal vez podemos observar en el caso de Quito. El caso de Lima metropolitana, sumando por supuesto a Lima Callao como esa área metropolitana,
Ahí vemos tal vez uno de los temas que hablábamos respecto a los obstáculos políticos, ¿no? Gobiernos diferentes, muy autónomos, con funcionalidades difusas, muchas veces yuxtapuestas, sumado a ese intento de crear un área metropolitana Lima-Callao, con todos estos dos gobiernos muy autónomos, la creación de mancomunidades de municipios, esta figura de asociaciones municipales limítrofes para proyectos de inversión pública, con lo cual estamos sectorizando y segmentando el área metropolitana en la decisión de muchos alcaldes concentrados en un territorio, y esa microregionalización me parece que también impacta negativamente en el desarrollo metropolitano de Lima, y a su vez se ha creado una junta de coordinación interregional, el litoral central, entre Lima y Callao, con lo cual tenemos tres estructuras de gobernanza solapadas, yuxtapuestas, que me parece que también dificultan la posibilidad de gestionar lo metropolitano en Lima. A pesar, vuelvo a decir que hay algunos de esos componentes positivos, uno puede observar componentes positivos o negativos en estos procesos, pero quería remarcar cómo están vinculados con los obstáculos y las externalidades. Bueno, también ya hablé de Buenos Aires, no quiero volver a insistir más allá de lo autorreferencial o lo dramático que sea para nosotros vivir y convivir en este territorio. Pero bueno, en Buenos Aires, responsabilidades fragmentadas, compartidas, casi un gobierno nacional, un gobierno estadual, una ciudad autónoma, que además es capital de la nación, y 24 municipios con alto nivel de autonomía. Y lo que lleva, y lo que ha llevado a lo largo del tiempo es, por supuesto, lo que yo mencionaba, el control político, la balcanización. No hay institucionalidad por más que se quiera disfrazar algunos mecanismos de coordinación metropolitana como institucionalidad metropolitana, no lo son. Y por último, la judicialización forzada de lo metropolitano, algo que aparece en escena en Buenos Aires particularmente, pero en otras áreas metropolitanas de América Latina, que es la intervención del Poder Judicial para forzar a los actores políticos a la coordinación metropolitana. Y esto es un elemento también bastante propio de América Latina. Tenemos la tendencia a resolver nuestros problemas políticos judicializándolos, y creo que eso es parte del problema del área metropolitana de Buenos Aires, que cuando se ha judicializado, ¿cierto? Los temas metropolitanos no han tenido la resolución adecuada, porque en definitiva requiere de acuerdos políticos y no de fallos judiciales. Bueno, yendo a la región metropolitana de Belo Horizonte, ahí encontramos alguna suerte de institucionalidad metropolitana o de sistema de gobernanza metropolitana que me parece interesante para explorar y para profundizar, que tiene que ver con, bueno, una asamblea metropolitana con cargos electivos, sería una suerte de poder legislativo metropolitano, una junta metropolitana conformada por alcaldes, y acá empieza, me parece, los riesgos de este tipo de estructuras tienen para mí más que ver con esta competencia política y no definición de cuál va a ser el órgano de toma de decisiones a la hora de definir, ¿no es cierto?, la gestión de los sistemas metropolitanos, y a su vez una agencia de desarrollo, la región metropolitana de Belo Horizonte, que es autoridad territorial del estado de Minas Gerais, designado por el gobernador del estado para aplicar las decisiones que toma la Asamblea Metropolitana, ¿no es cierto? Y a su vez, el director de la Agencia de Desarrollo de la Región Metropolitana es elegido por una terna de 3 candidatos que pasa por el filtro de la Junta Metropolitana, de los alcaldes reunidos en junta. Entonces, esa institucionalidad compleja me parece que puede tender, digamos, como también es el caso, digamos, me parece, de Guadalajara, digamos, institucionalidades complejas o yuxtapuestas, no bien definidas en términos de, y que buscan, ¿no es cierto?, contrapesos para no dañar susceptibilidades políticas, como es el caso de Belo Horizonte, terminan decantando en que lo que funciona mejor en Belo Horizonte es el sistema de gobernanza metropolitana de residuos,
y lo que se ha conformado como la Regi 10, son 10 municipios de Belo Horizonte que se han unido en una mancomunidad de municipios para generar un plan estratégico de desarrollo económico. Entonces, toda esa infraestructura, arquitectura institucional que se fue creando, no es lo suficientemente adaptable o maleable o flexible como para poder avanzar hacia una gestión de lo metropolitano. Sin embargo, digamos, en Belo Horizonte existen planes estratégicos, instrumentos de planificación, y creo que eso es un paso más, un avance más, a pesar de esta disquisición que hice, un avance más en términos de definición de una visión estratégica de lo metropolitano, la posibilidad de tener estos instrumentos de planificación. El modelo de Santiago de Chile, digamos, del área metropolitana de Santiago de Chile, que es una suerte de modelo mixto, ¿no es cierto?, incremental de gobernanza metropolitana con intergubernamentalidad, una bastante compleja de describir conceptualmente, pero básicamente ocurre que hay un gobernador de la región metropolitana electo, pero que tiene un poder más bien simbólico, porque tiene que permanentemente realizar pactos con las poderosas agencias nacionales del gobierno central, y a su vez tiene que realizar consultas permanentes de planificación estratégica con grupos de alcaldes y consejos de alcaldes, donde hay mucho nivel de desigualdad y donde tiene poder de veto. Con lo cual, y a su vez convive este gobernador metropolitano de la región metropolitana electo democráticamente, convive con un representante del Estado Nacional en la región, que es quien coordina todas las agencias nacionales. Entonces, creo que ahí se ha configurado una figura bastante extraña, que es intentar tener un gobierno metropolitano sin gobierno metropolitano, porque sigue teniendo alto nivel de incidencia lo que veten los alcaldes, pero por otro lado, la estructura natural que podría tener la región metropolitana de Santiago de Chile, que es un representante del gobierno nacional coordinando todas las agencias nacionales y trabajando en diálogo en un sistema de coordinación con los alcaldes. Sin embargo, se ha creado esta figura representativa del gobernador metropolitano. Bueno, y podríamos seguir, digamos, conversando sobre diferentes casos, y me parece que es interesante también abrir a la discusión, digamos, para no ahondar más en diferentes situaciones. Sí, una observación más, que tiene que ver que muchas veces, digamos, o por lo menos vinculado con la normativa en América Latina tiende o intenta descentralizar hacia las áreas metropolitanas competencias, funciones y capacidades, y sin embargo después la propia dinámica política tiende a la centralización y a la atomización. Entonces hay altos niveles de contradicción, me parece muy fuerte. Para ir cerrando, digamos, me parece que los déficits de la gobernanza, entonces los déficits de la gobernanza metropolitana de América Latina no se resuelven únicamente con más formalización y más estructura. Creo que ese es un problema que tenemos en América Latina, que cuando queremos resolver un problema creamos una institución para no resolver el problema. Y esto es algo muy característico de nuestros países. Y me parece que tenemos que ir pensando en un sistema de gobernanza metropolitano con una estructura más relacional, más de matriz, adaptativa, que se pueda adaptar, que tenga altos niveles de legitimidad entre los actores que se sientan a la mesa a la hora de pensar lo metropolitano. Sin legitimidad, creo que lo que va a seguir ocurriendo es lo que estamos observando, o algo de lo que Pedro mencionaba al inicio. Tiene que tener representatividad necesariamente, pero la representatividad también tiene que simbolizar las asimetrías y tiene que hacer, digamos, equilibrios de poder, pero también las asimetrías son necesarias a la hora de pensar lo metropolitano, si no volvemos a la idea y a la visión del urbano, de lo micro. Creo que estamos, por lo menos yo observo algunas áreas metropolitanas que están desarrollando sistemas metropolitanos de bicicletas, de bicisendas, de ciclovías. Bueno, eso no es
para el pensamiento metropolitano. Y sin embargo, insistentemente, muchas de nuestras áreas metropolitanas, ¿no es cierto? Bueno, ahí Milena, que trabaja mucho en transporte y movilidad, puede reforzar mi idea, pero a mí me sorprende estar observando eso. Y que lo plantean como una política metropolitana, eso es lo que más me sorprende, ¿cierto? Por encima de otros problemas mucho más estructurales. Por otro lado, me parece que digamos, la normativa a nivel nacional tiene que establecer reglas de juego claras a la hora de la gestión y la gobernanza metropolitana, y por lo menos del análisis normativo, legislativo que vengo haciendo, me parece que esas reglas de juego son permanentemente modificadas, pero además no son claras. Y entonces permiten, ¿no es cierto? Permiten los escapes o las salidas, o a su vez hacen muy disfuncional el funcionamiento de las áreas metropolitanas. Y lo otro a lo que estamos desafiados, me parece, en América Latina, tiene que ver con entender que los cambios institucionales y ir hacia la idea de gobernanza metropolitana tiene que ver con cómo nuestras sociedades van evolucionando. Y vuelvo al principio. Tenemos una concentración de áreas metropolitanas en América Latina muy importantes. La realidad nos choca. Nuestras áreas metropolitanas representan un porcentaje muy alto del PBI de nuestros países, y entonces las instituciones tienen que adecuarse a ese contexto territorial, social, y también que tiene que ver con lo que las personas deciden, ¿no es cierto?, en términos de proyecto de vida. Acá me voy más a lo terrenal individual, pero las personas se mueven hacia las áreas metropolitanas porque deciden, porque eligen, ¿no es cierto?, que ese es el mejor contexto para mejorar su nivel de calidad de vida. Y entonces no tener institucionalidad y gobernanza metropolitana atenta contra la calidad de vida de nuestros ciudadanos, y con eso quería finalizar. Bien, perfecto. Muchos temas muy interesantes, muchos temas anotados. Aquí estaba tomando atenta nota de muchos de tus explicaciones y perspectivas sobre los retos que estamos enfrentando en nuestras áreas metropolitanas en Latinoamérica. Definitivamente aquí hay un tema que quiero resaltar, y es el manejo de la escala, ¿no? La gobernanza metropolitana es un tema de escala, de tamaño, y estamos hablando en ese diálogo permanente entre las grandes ciudades y todo su sistema, digamos, de apoyo, que son esas pequeñas cercanías que están sirviendo como dormitorios, como centros productivos, como centros de trabajo, y que de alguna manera no tienen comunicación y que no están conectados con el gobierno central, con su interrelación con los otros municipios, y no tienen unas reglas claras, digamos, para poder gestionar sus recursos y satisfacer el acceso a los servicios, pues, que todos los ciudadanos necesitamos en ese sistema de equidad y de eficiencia de administración de recursos. Yo en este momento tenemos aquí una participante. Les quiero comentar, aquí en el Zoom éramos 11 personas, ahorita estamos en el Facebook con 6, pero ha estado fluctuando y hemos alcanzado hasta 30 personas, digamos, escuchando esta intervención sobre la gestión de las instituciones en Latinoamérica. Ahí, dentro de estas participantes en Facebook, está Carolina Pedraza, que también trabaja con proyectos en ciudades, y pues te tiene unas preguntas que me gustaría que las atendiéramos. Después de las preguntas, también hay una pregunta, creo, de Carlos Alberto Jaimes. Y después de estas preguntas, de pronto ya hacemos un cierre con los comentarios de Pedro y su perspectiva sobre estas discusiones latinoamericanas y los modelos de gestión que nos esperan, digamos, en lo más próximo y en el largo plazo, ¿no? Entonces, la primera pregunta, bueno, te voy a hacer las 3 preguntas que tenemos, con eso las preparas y bueno, y luego hacemos el cierre. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué modelos de gobernanza en América Latina, en tu perspectiva,
han funcionado o son modelos más viables a seguir, ¿sí? La segunda pregunta es cómo hacer que estos modelos perduren o garanticen cierta estabilidad a pesar del cambio de gobernante, de política. Y la tercera es cómo facilitar la integración de la gobernanza entre las distintas unidades. Yo me imagino que tiene que ver un poco esto cuando estamos hablando de los esquemas de cooperación voluntaria que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Aquí yo quiero recordar a varios de nuestros asistentes que básicamente hay como unos 3 esquemas de gestión, ¿no? Que tenemos estas ciudades, estados, modelo Singapur, donde la misma nación gobierna su ciudad, entonces es súper eficiente. Luego tenemos este modelo de gobernanza de 2 niveles, que es el caso de Barcelona o Madrid, donde están organizados todos en un sistema con unas reglas claras y donde nadie se puede salir de la camisa. Y luego tenemos los modelos de gobernanza de cooperación voluntaria, que son los que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, quisiera de pronto, ya con esas 3 preguntas, darte la palabra, Alejandro, y que nos des tu perspectiva. Bueno, gracias, Milena, gracias a los participantes por las preguntas. No tengo respuestas acabadas. Respecto al modelo de gobernanza en América Latina, primero no me gusta hablar de modelos, por lo menos no en términos absolutos, ¿no es cierto? No hay un modelo perfecto de gobernanza metropolitana. Creo que hay algunos intentos interesantes. Me parece que el área metropolitana de Valle de Aburrá es un caso interesante a estudiar, a analizar, con las deficiencias que tiene, digamos, por eso mencionaba lo del sistema de ciclovías, porque justamente el área de Valle de Aburrá tiene un sistema que se llama Encicla, que es todo el sistema de bicicletas metropolitano, pero sin embargo me parece que digo, más que pensar en modelos, pensaría en qué estructuras dinámicas permitirían que haya un mejor sistema de gobernanza metropolitana en América Latina. Y creo que el caso del Valle de Aburrá es interesante también por los años de desarrollo que tiene. Creo que entendiendo la lógica de política de muchos de nuestros países, es clave el rol de los gobiernos nacionales, que entiendan quienes gobiernan, quienes están a cargo del gobierno nacional y los gobiernos federales, la importancia que tiene lo metropolitano y empiecen a poner energía en poder crear y conformar sistemas de gobernanza metropolitana, sobre todo porque muchas de nuestras áreas metropolitanas además son capitales de nuestros países. Y me parece que sin un gobierno central y sin un sistema político central a tono con lo metropolitano, más que modelos vamos a tener problemas, pero digamos, a mí me gusta bastante el modelo del Valle de Aburrá. Creo que, aunque mencioné una deficiencia, el de Belo Horizonte me parece interesante a la hora de construcción de confianza política. Y por lo menos la idea del distrito metropolitano de Quito parece ser interesante, pero me parece que le falla esta idea de transformar un municipio en distrito metropolitano. Creo que eso hace que sea difícil, digamos, la coordinación, ¿no es cierto? Y con la influencia que luego tiene el gobierno nacional también en el desarrollo económico, territorial, social, financiero del área metropolitana. ¿Cómo hacer perdurables estos esquemas o estos sistemas? A mí la respuesta es bastante simple, pero bastante compleja. Creo que ahí Pedro va a coincidir. Tiene que ver con acuerdos políticos y tiene que ver con a quiénes votamos. Digamos, nuestros sistemas políticos volátiles hacen que no hayan acuerdos políticos de largo plazo, y entonces la perdurabilidad es imposible. Se hace inviable, a pesar de que muchas de nuestras áreas metropolitanas, nuestro sistema de gobernanza metropolitana en América Latina tienen muchos años, están sostenidos
me parece, con algo que vos decías, Milena, que es la cooperación voluntaria, ¿no es cierto? La cooperación voluntaria, eso hace que permanentemente alguno se pueda salir del esquema, ¿no? O romper con el esquema, o cambiar las reglas. Y entonces tampoco lo resuelve, ¿no es cierto? Y lo podemos ver, tampoco lo resuelve reformas constitucionales que incorporen las áreas metropolitanas dentro del plexo normativo. Sigue estando el componente voluntario, porque de hecho, en muchos de nuestros países requiere el refrendo de la adhesión de las unidades territoriales locales al área metropolitana para ser parte de esa área metropolitana. Todo eso dificulta la continuidad o la perdurabilidad, pero yo diría que fundamentalmente acuerdos políticos sustentables puedan dar marco a una institucionalidad razonable y de la cual ninguno se quiera salir, ¿cierto? Y cómo facilitar gobernanza entre los gobiernos centrales, digamos, las ciudades cabecera o principales y las ciudades periféricas. Me parece que con incentivos y desincentivos, y es un elemento clave, desincentivos, incentivos económicos, poder generar sistemas que logren, ¿no es cierto?, amalgamar respuestas a problemas locales de manera global, metropolitana. ¿Cómo le puede resolver un sistema metropolitano problemas graves o problemas estructurales a un municipio, a una alcaldía? Eso también me parece que es clave, esto es una manera de facilitar gobernanza. Y mediante acuerdos progresivos, es decir, no ir por todo. Me parece que un modelo progresivo de construcción de gobernanza metropolitana, tal vez pensando en el abordaje de algunos sistemas metropolitanos, por ejemplo, como hizo Belo Horizonte respecto a la gestión de residuos, puede ser un camino, aunque tiene algún riesgo, porque lo que puede pasar ahí es que haya mucha segmentación o que ese sistema solo esté en algunos de los municipios funcionando y en otros no, entonces haya problemas en términos de gestión, pero me parece que lo incremental es un camino para ir construyendo confianza política para luego construir gobernanza metropolitana. Pero también me parece interesante escuchar, digamos, tal vez a Pedro y alguna otra opinión más, que creo que hay algunos colegas con mucha experiencia y trayectoria. Ok, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que han sido muy claras tus respuestas a las preguntas de nuestros participantes. Y pues bueno, claro, también quiero invitar a Pedro para comentar sobre esta perspectiva latinoamericana que estamos tratando de construir. Oye, Alejandro, estupenda charla, te lo agradezco mucho. Esto se ve que tienes un conocimiento profundo de esas alternativas latinoamericanas y te vamos a hacer especialista en gobernanza del International Metropolitan Fellowship en Latinoamérica. Yo tengo dos comentarios que me han surgido a partir de toda la panoplia de alternativas que has expuesto, y todas me parecen muy parecidas. Y mi comentario es, primero, no se deben inventar minotaurios. Es decir, si tú te inventas un animal que tiene patas de cabra, cuerpo de caballo, alas de ángel, cabeza de águila y tal, no funciona, porque va en contra de los principios de la fauna y de la naturaleza. Tú no puedes mezclar un ovíparo con un mamífero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, veo que en Latinoamérica lo que estáis inventando es pegasos, minotaurios, etcétera, etcétera, y no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque en una metrópolis lo que hay que fijarse solo es en dos cosas, que son cómo se gestiona una metrópolis. Una metrópolis se funciona con zanahorias y con palos, es decir, con capacidad de gestión, capacidad de competencias y con un presupuesto que te permite hacer las cosas que tienes que hacer. Entonces, a mí, todas esas estructuras inventadas constitucionalmente, no sé qué, con varios niveles de poder tal, todo es para no contestar la pregunta de qué poder va a tener el gobierno metropolitano y cuánto presupuesto va a tener el gobierno metropolitano, porque nadie quiere contestar esa pregunta.
esa pregunta. Ni el gobierno central quiere ceder poder, ni los gobiernos municipales quieren ceder poder, y los gobiernos municipales no deben ceder poder. Es el gobierno central el que debe, ¿no? Ni quieren ceder presupuesto. Nadie va a dar un presupuesto para que lo gestione otro. Entonces, como no quieren resolver ni la cuestión de poder ni la cuestión de presupuesto, pues se inventan minotaurios para que dicen, bueno, vamos a ver si funciona, y van tirando y tal. Ese es uno de los comentarios. Y otro comentario es la representatividad. Todos estos organismos que se inventan, donde están los alcaldes, donde está la agencia del agua, donde está el no sé qué, no sé cuánto. Tengamos en cuenta, y lo digo como lo he dicho al principio, la administración y la representación se inventaron desde tiempo de los sumerios, hace 5.000 años, y por lo tanto no creamos que vamos a inventar otras cosas y vayamos a lo esencial. Entonces, la representación, hay dos tipos de representación democrática, ya no digo la otra, y esos dos tipos son dos. Uno es la representación de la democracia inorgánica, y la otra es la democracia orgánica. La democracia inorgánica es un hombre, un voto, o un hombre, una mujer, un voto, un ser humano, un voto, ¿no? Entonces, esa es la inorgánica, y eso es lo que entendemos todos por democracia. La orgánica es cuando esa representación está en función de tu posición en la sociedad, ¿no? Es decir, no sé, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos tiene un puesto en la asamblea. El obispo de Lima tiene un puesto, el gobernador, no sé qué, el alcalde, ¿cuántos? El jefe del en Colombia, etc. Cuando tú estás en un supuesto democrático, tu posición en la sociedad que ha obtenido muchas veces de manera no en lo que se llama una democracia orgánica. Y la democracia orgánica es la división del fascismo y del comunismo. La democrática, evidentemente, era una democracia orgánica. ¿Qué presupuesto tienen? Inventamos minotauros para no contestar eso. Y segundo, la representación absolutamente necesaria tiene que ser inorgánica, tiene que ser directa y no tiene que ser indirecta, porque entonces estamos creando un Estado corporativo. Tiene nombre, todo esto tiene nombre desde hace 3.000 años, ¿no? Un Estado corporativo, y estamos haciendo paripé de democracias de segundo orden que se van acercando cada vez más a sistemas no democráticos. Bueno, pues sí, muy interesante. Aquí es como un poco el mensaje, no inventar, o sea, no volverse a inventar la rueda, pues, y más bien aprender de lo que milenariamente ha funcionado y funciona en muchas ciudades y en muchos estados. Definitivamente tenemos que hacer el vestido a la medida para cada ciudad. Cada área metropolitana tiene retos diferentes por su condición física, por su condición institucional, política. También estoy de acuerdo con Alejandro, no hay una fórmula única o un modelo único para que uno diga va a funcionar y esto va a ser exitoso. Entonces, pero lo que sí podemos aprender es de las experiencias. Y ya para cerrar, bueno, no veo manitas levantadas. Si alguien tiene algún otro comentario, son 10 minutos más de intervención. Y mientras tanto, pues los quiero invitar a seguir compartiendo experiencias. Nosotros, desde el capítulo de Latinoamérica para el International Metropolitan Fellowship, vamos a estar nuevamente el 18 de junio. Vamos a tener nuevamente un foro de intercambio de experiencias entre la experiencia del área metropolitana del Valle Aburrá, en Argentina, Buenos Aires y con Bolivia. Entonces, están invitadísimos, les pido que estén pendientes, vamos a estar promocionando el evento desde la próxima semana. Y bueno, o sea, aquí lo que queremos es difundir la cultura y la escala metropolitana para que no sigamos construyendo ciclovías o desarrollos de bicicletas o peatón cuando tenemos que desarrollar temas más grandes, más macro, en temas de conectividad, de medio ambiente y de desarrollo económico, ¿no? Esa es nuestra competencia en la escala metropolitana.
Les quiero dejar este mensaje. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Y espero pues verlos en el siguiente evento nuevamente, y pues que nos sigan en nuestros eventos para seguir construyendo esta comunidad tan interesante y tan importante y tan relevante para América Latina. Les quisiera pedir de pronto que me permitan prender sus videos para que nos podamos tomar una foto y así poder tener el registro de este evento para Juan Guillermo, Alejandro, bueno, quienes estamos aquí en el Zoom. Tristemente no lo podemos hacer para quienes están en el Facebook, pero los que nos están acompañando aquí en el Zoom, pues por favor prendan sus... Ok, entonces a la cuenta de 3. Clemens, no podemos ver tu imagen, solamente vemos el fondo de tu pantalla, si te puedes acomodar para la foto. Y Jorge, un poquitico, bueno, eso, ahora sí, ahí estamos listos. A la 1, a las 2 y a las 3. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a todos y bueno, hasta la próxima.